tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Ya les estaba extrañando. Ya quería hacer tutorial. He pasado, como no tienen idea, a full, pero bueno, ya estoy aquí. Voy a hacer un lindo conjunto que lo he llamado conjunto Sirenita, por el modelo, por su diseño. El día de ahora vamos a hacer el pantaloncito y Dios mediante el próximo martes vamos a hacer la blusa, ¿sí? Para que el video no sea demasiado largote y ustedes tengan toda una semana para hacer el pantalón y luego la próxima hacemos la blusita y completan este lindo conjunto para su nena. Es más o menos para unos 6 mesecitos, entre 3 a 6 meses le queda excelente. Así que no perdamos más el tiempo y manos a tejer. Los materiales que voy a utilizar para hacer este lindo conjunto de nena son lana bambino de color beige y lana bambino de color gris. Vamos a tejer con un crochet número 2.5 y voy a utilizar tijeras. Voy a empezar tejiendo el pantaloncito y vamos a empezar por la cintura. Voy a tejer la cantidad de cadenas necesarias que completen 42 centímetros. Cabe indicar que la talla que voy a hacer es para una nena de hasta 6 meses. Entonces completemos 42 centímetros de cadenitas. He tejido ya 42 centímetros de cadenitas. Han salido 102 cadenas. Tomen en cuenta el grosor de la lana, ¿sí? Esta es bien delgadita y por eso me salen 102 cadenas. Todo va a depender del grosor de su lana. Si la lana de ustedes es más gruesita, van a necesitar que el crochet también sea un poco más grueso y por ende se reduciría el número de cadenas. Por eso siempre mejor tienen que basarse en su cinta métrica para que tengan la medida exacta, ¿sí? Aquí están 42 centímetros y son 102 cadenitas, en el caso de que utilicen una lana delgadita como esta, que es para bebé. Ahora yo voy a cerrar con punto deslizado y voy a subir con 2 cadenas. Voy a tejer 102 puntos altos porque tengo 102 cadenas, ¿sí? Entonces terminemos la vuelta, amigas, con punto alto. Ya tengo mis 102 puntos altos y voy a cerrar con punto deslizado en la costillita. Ahora voy a subir con 2 cadenitas y vamos a hacer 3 vueltas de punto en alto relieve, es decir, que en vez de irme a la cadenita, voy a irme aquí. Paso y tejo. El siguiente me voy hacia atrás, paso y tejo. El siguiente por delante. El que sigue por debajo, así. El que sigue aquí. Yo ya les había dejado un video cortito con este punto en alto relieve, así. El uno encima y el otro por debajo, así. Por encima, así, y el otro punto por debajo, y así voy a terminar toda esta vuelta. Miren, amigas, ya está tejido 2 vueltas de punto en alto relieve. Yo les dije que íbamos a hacer 3,
Entonces cerramos aquí con punto deslizado y es solamente para hacerles un recuerdito de cómo hacer la vuelta siguiente, ¿sí? Vamos 2 cadenitas y simplemente vamos a hacer lo mismo. Aquí la puntada está encima, por lo tanto la hago de la misma manera. Y en el punto de atrás, tal como viene, ¿sí? Por encima y por debajo. Por encima y por debajo. Así. Terminemos entonces de tejer esta vuelta, ¿sí? Con la que completamos 3 para luego seguir con nuestro pantaloncito. Ya he terminado 3 vueltas de punto en alto relieve. Está cerrado con punto deslizado en la costillita. Y ahora vamos a hacer solo vueltas de punto alto. Y a partir del resorte o elástico voy a tejer 16 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer de esta manera. Subo con 2 cadenitas y aquí sí normalmente tejo sobre cada cadenita del punto el punto alto. Y luego, como ustedes ya saben, vamos a ir tejiendo puntos altos. Entonces completemos 16 centímetros con punto alto. Bien, amigas, ya tengo 16 centímetros, que es lo que vendría a ser la parte de la barriguita de este pantaloncito de bebé. Ahí está, 16 centímetros. Ahora, yo he contado los puntos exactos para poder dividir, ¿sí? Y he puesto ya mi marquita. Entonces ahora vamos a empezar con la basta, que no es nada difícil. Aquí donde está mi marquita, voy a unir de esta forma. Y voy a empezar tejiendo de este lado. Subo 2 cadenitas y voy a tejer con punto alto todo el contorno así. Todo es punto alto. Miren, amigas, qué lindo está quedando este pantaloncito para nena. Yo ya hice la primera basta. Ahora les voy a indicar qué debemos hacer y cómo hacer la otra basta. Es un pantalón súper fácil de tejer y es muy bonito. Este es un pantaloncito especial para temporada de calor, ¿sí? Para que sus nenas estén bien fashion. Y este trajecito ustedes pueden poner a su nena con un par de sandalias que quedaría muy bien. Entonces vamos a hacer la otra basta. Es facilito, amigas. Empiezo por mi nudito y me voy acá donde puse la marquita. Voy a pasar a los dos lados, ¿sí? Y esto es para que no me quede un hueco feo ahí y se vea bien. Entonces paso y subo con 2 cadenitas y voy a tejer normalmente como venía haciendo con la cintura, puntos altos. Aquí voy a tejer 4 vueltas de puntos altos para luego hacer el detalle.
Entonces voy a seguir tejiendo normalmente y llego aquí donde empecé, y como lo hice anteriormente, cierro aquí en la costillita con punto deslizado y tejo 4 vueltas, ¿sí? Completemos entonces. Bien, amigas, ya está terminada las 4 vueltas de inicio de la basta de este pantaloncito. Ahora vamos a hacer la parte del diseño, que es con cuadritos. Son 4 vueltas y es súper facilito. Subimos 2 cadenas, tejo 2 cadenas más, que serían la separación. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercero tejo mi punto alto. Tejo 2 cadenas, voy 1, 2 y en el tercero voy a tejer punto alto. 2 cadenas, 1, 2 y en el tercero punto alto. 2 cadenas, 1, 2 y en el tercero tejo punto alto. Así hasta que terminemos la vuelta. He terminado mi primera vuelta con cuadritos. Aquí tengo 2 cadenitas y me voy a ir a la segunda cadenita, ¿sí?, del punto que empecé. Cerramos con punto deslizado y voy a subir 2 cadenitas, que es el primer punto, 2 cadenitas de separación, y sobre el punto anterior tejo el siguiente punto alto. 2 cadenitas, me voy al siguiente punto y tejo punto alto. 2 cadenitas, me voy al siguiente punto y tejo punto alto. Y así voy a terminar esta vuelta y voy a seguir con 2 vueltas más para completar 4. Bien, he terminado ya mis 4 vueltas de casitas o cuadritos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas más de puntos altos. Subimos con 2 cadenitas y en esta vuelta voy a tejer sobre cada cadenita, ¿sí? Así. 2, que fueron las 2 cadenitas de separación, y sobre el punto alto, obviamente tejemos punto alto. Sobre la cadenita, punto alto, y sobre el punto alto anterior otro punto alto. En las 2 cadenitas, como ya les indico, vamos a subir los 2 puntos altos correspondientes, y en el punto alto también. Completamos esta vuelta y obviamente aquí sí cerramos con punto deslizado en la costillita. Terminamos esta vuelta y vamos a tejer 3 vueltas más. Bien, están 4 vueltas de puntos altos. Ahora vamos a hacer una vueltita con aumentos para darle la forma acampanada al pantaloncito. Entonces subo con 2 cadenitas y voy a tejer 1, 2 y luego voy a tejer 2 puntos altos ahí mismo, ¿sí? Luego tejo 3 puntos altos y tejo 2 puntos ahí mismo. Al inicio subí las 2 cadenitas e hice solo 2 puntos, porque las 2 cadenitas obviamente serían el tercer punto, ¿sí? Para que no se confunda. Entonces vamos a terminar así, tejiendo 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. Cerramos con punto deslizado, como ya lo hemos venido haciendo aquí en la costillita, y hacemos una vuelta final de color gris de puntos altos, pero
esa vuelta ya sin aumentos. Solo esta tiene aumentos. Terminemos entonces, amigas. Miren, amigas, qué lindo que está quedando el pantaloncito. Ya casi terminamos. Yo les había dicho a ustedes que terminen la vuelta donde hicimos el aumento. ¿Sí? Aquí están 3 puntos seguidos y luego el siguiente con aumento. O sea, 2 puntos juntos en cada espacio. Luego tejimos la última vuelta de color gris con punto alto, pero aquí ya sin aumento. Y luego puse una vuelta de color beige también solo de punto alto, sin aumento. Ahora vamos a hacer estas conchitas que hice en la basta de acá y es facilito. Vamos a subir 2 cadenitas y ahí mismo voy a tejer 4 puntos altos para completar 5. 2, 3 y 4. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercero hago medio punto. Luego en el siguiente tejo 5 puntos altos. Me salto 1, 2 y en el tercero hago medio punto. Seguido 5 puntos altos. Me salto 1, 2 y en el tercero medio punto. Luego seguido me tocarían 5 puntos altos. Me salto 1, 2 y en el tercero medio punto y así voy a seguir tejiendo toda esta vuelta. Ya terminé mi vuelta de conchitas y me encuentro aquí. Al final cierro con punto deslizado y voy a irme a la 1 y 2 a la segunda cadenita del primer punto, cerrando con punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es simplemente recortar para rematar y con mi aguja lanera voy a perder ese hilo por aquí. Ahí está. Listo. Esto es para que no se eche a perder. Y está mi trabajo. Este hilito ya le puedo recortar porque ya he guardado lo suficiente. Y miren cómo queda el pantaloncito. Qué bonito. Voy a sacar la marquita porque ya no la utilizo aquí. Y le voy a poner un cordoncito en la cintura. Como tiene 102 puntos, yo voy a hacer una tirita de 120 para tener cómo amarrar. ¿Sí? Entonces vamos a tejer 120 cadenitas y luego vamos a hacer un cordón tal como les enseñé en un video anterior. ¿Sí? Entonces terminemos 120 cadenitas. Bien, amigas, yo les dije que hagan una tirita con 120 cadenitas, pero le puse 20 más para que quede mejor. Están 140 cadenitas. Ahora lo que voy a hacer es tejer puntos deslizados sobre cada cadenita para hacer el cordón. Como les dije, yo ya les había dejado un video anterior de cómo hacer cordones.
Vamos a hacer el cordón sencillito pasando sobre cada cadenita otra cadenita o punto deslizado, que vendría a ser lo mismo, ¿sí? Terminemos entonces nuestro cordón para poder pasar en la cintura del pantaloncito. Miren, amigas, cómo ya quedó el pantaloncito. Yo hice ya el cordón y le pasé cada 3 puntos. Ahora le vamos a poner una pequeña florcita aquí. Y es facilito de hacer. Voy a hacer un aro mágico y subo con 2 cadenitas. Tejo 3 puntos altos para completar 4 puntos. Y voy a hacer un punto deslizado. Subo 2 cadenitas, tejo 3 puntos altos y voy a tejer punto deslizado. Subo 2 cadenitas y tejo 3 puntos altos y cierro con punto deslizado. Hago lo mismo, 2 cadenitas, 3 puntos altos y cierro con punto deslizado y voy a hacer el último pétalo. 2 cadenitas, 3 puntos altos y cierro con un punto deslizado. Ahora recorto y vamos a cerrar primero el aro mágico y ahora vamos a rematar aquí. Nos ha quedado la florcita. Voy a ponerle aquí a un ladito de esta basta, solo ahí, nada más. Paso los hilos que me quedaron aquí. Y este hilito, como me quedó a la misma altura los 2 hilos, voy a pasar acá. Esto es con el fin de poder sujetar bien aquí. Así, amigas. Ahí. Y puedo pasar el hilo por acá. Y lo que voy a hacer es simplemente aquí hacer un nudito para que quede sujeta la florcita y eso es todo. Ahí está. Sí, es un pequeño detalle, un pequeño aplique. Voy a recortar ahí y listo. Ahora, para darle un toquecito más chic, voy a poner esta pepita en el centro y lo voy a hacer poniendo un poquito de silicón líquido. Ahí está. Y listo. Está terminado el pantalón para nena.
Ahora nos toca hacer la blusita, ¿sí? Pero he querido hacer en 2 partes este video, así que les dejo de tarea para que ustedes hagan el pantaloncito y Dios mediante el próximo martes de moda vamos a tejer juntas la blusita. Queda pendiente entonces, amigas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy fácil? A mí me gusta, la verdad es sencillito. Cuando yo quiero crear un diseño me gustan las cosas sencillas, especialmente porque también quiero ayudar a las personas que recién están queriendo aprender a tejer. Y este pantalón precisamente, y por qué no decir el conjunto, ya cuando hagamos la blusa van a ver, es una ayuda para principiantes. Porque ustedes ven que es puro punto alto, no hay nada del otro mundo excepto el detallito que le pusimos en las bastas. Entonces practiquen, amigas, toda la semana tienen para hacer el pantalón, porque la blusita, para que completen, como les digo, el conjunto, la vamos a hacer el próximo martes. No se desconecten, amigas. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis tutoriales. Pues nos toca quedarnos en casita, y para que no se estresen, para que no estén aburridas, pues aquí está mi canal, aquí están mis videos, este nuevo video también. Y Dios mediante, el jueves de puntadas tengo algo muy fácil, muy rapidito de hacer y les va a gustar también, así que no se desconecten. Quedémonos en casa, pero no sin hacer nada. Hagamos lo que más nos gusta, que es tejer. Nos vemos Dios mediante el jueves de puntadas. Bye.